Hola, muy buenos días a todos. Soy César Traseira de CAFAN y bueno, hoy voy a moderar este panel sobre la situación de fundraising en 2023 junto con estos 4 expertos que tengo a mi lado. Ya los han presentado, pero yo creo que sería interesante que en un minutito nos dieseis una breve introducción a vosotros para que el público os conozca un poquito más. Muy bien. Pues soy Alberto Hernández, pertenezco a la unidad de BBVA Spark, que no lo hemos mencionado, pero para quien no nos conozcáis, es una unidad que creó el banco BBVA hace 1 año y medio y está totalmente enfocada en atender las necesidades de las compañías tecnológicas de gran crecimiento. De tal forma que bancarizamos los proyectos desde que son más early y luego los vamos acompañando hasta poder estructurar deuda de importes bastante relevantes, ya acompañando a rondas de financiación de compañías ya Scale-up o Scale-up Plus. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Javier Mejías, emprendedor e inversor. He estado un par de veces antes en el lado luminoso, supongo, antes de estar en el lado oscuro. Básicamente lidero toda la estrategia de fondos para la región de EMEA, de Plug and Play, que es un inversor nacido en Silicon Valley hace 20 años y básicamente ahora mismo estamos invirtiendo en todo el mundo aproximadamente unos 250 inversiones al año, solamente B2B, típicamente en fases iniciales, pero seguimos acompañando a las compañías a lo largo del ciclo de vida. Hola, yo soy Roger Blanc, pertenezco a Bistartup, la iniciativa de Banco Sabadell que ayuda y acompaña a las startups. Pertenezco al vehículo en fase SEED, Bistartup 10, que acompaña a 13 compañías con un ticket de 100.000 euros, 100.000 euros por compañía. Y luego tenemos un segundo vehículo que es Venture Capital, que invierte en compañías en fases posteriores. Llevo en Bistartup 9 años, o sea, ya soy viejecido en el ecosistema. Yo, Gonzalo, último representante del lado oscuro de la fuerza. Nosotros somos Faraday, invertimos en startups en Europa, sobre todo en España. Tickets mínimos de 300, 500.000 euros, idealmente cuando entramos. Podemos seguir hasta 3, 4 millones de euros por empresa invertida y típicamente en sus 2, 3 primeros años de vida y con sus 4, 6 primeros meses de ventas. Fantástico, pues muchas gracias a todos. Y me gustaría ya un poco entrar en el tema que aquí nos toca, ¿no? Que es el fundraising durante este año. Como todos sabemos, ha sido un año bastante complicado para el ecosistema, tanto en términos de fundraising para las startups como también para los fondos de inversión. Y me gustaría, como introducción, dejar aquí una serie de datos también para que el público tenga un poquito de contexto sobre los que podemos debatir a continuación. Entonces, del lado de las startups, las operaciones durante el primer semestre de 2023 cayeron más de un 60% en valor respecto al mismo año, el año pasado, en 2022. El Venture Debt ha crecido como una herramienta de financiación alternativa y muy relevante para las startups. Ya no solo buscan rondas de equity. Y no ha habido prácticamente ninguna IPO relevante a lo largo de este año de empresas tecnológicas. Del lado de los fondos, tengo aquí unos datos de un informe de Signature Block con datos de más de 195 gestoras que han dicho que en 2023 el 91% de los fondos dijeron que levantar dinero era difícil o muy difícil y el 32% redujeron el tamaño objetivo de su fondo ante la dificultad para levantar ese capital. A mayores, los fondos americanos van encaminados a cerrar 2023 con más de un 70% menos de capital comprometido que en 2022, lo que los hace regresar a niveles de 2017 y a mayores, y como dato veíamos hace unas semanas como el tipo de interés del bono español llegó al 4% por primera vez desde el 1 de enero de 2014. Entonces quería preguntaros, ¿cómo valoráis esta situación y qué oportunidades creéis que plantea? Vale, voy a empezar porque voy a empezar así un poco macro y os dejo ya el tema de los VCs a los expertos, pero viniendo de un banco me voy a meter un poco en los tipos. Esta situación al final parte de, y yo como valoro esto, estamos en una situación todavía de incertidumbre. La incertidumbre para aquellos que trabajen o hayan trabajado en mercados financieros no es el mejor aliado, aunque generalmente para algunos sí. Y estamos en un momento en el que todavía no está clara cuál es el próximo paso de los bancos centrales ante las políticas
con las políticas de los tipos, ¿no? Creo que esta incertidumbre poco a poco va a terminar de disiparse porque estas semanas son relevantes. Si a alguno le interesa la prensa, han empezado los corporates a anunciar resultados y ahí se va a analizar si los ingresos que van a tener son buenos por el efecto de la inflación, porque está aumentando solo el precio, o porque todavía hay una demanda subyacente que está apoyando este proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, estas semanas creo que van a ser relevantes para que la gente ya tenga una visión más clara de qué va a pasar con los tipos y esto inexorablemente pues, va a tener un calado en todo el tejido, también el de alternativos y en Venture Capital. Entonces, yo creo que en los corporates todavía falta que reflejen las valoraciones este escenario de tipos. Creo que todavía falta que los fundamentales se deterioren, sobre todo para aquellas que tengan mucha necesidad de capital y oportunidades las hay, como ahora vamos a ver, porque hay dry powder en el mercado y porque hay otros actores como los bancos que queremos apoyar también el ecosistema, pero vamos a hablar ahora y no me extiendo más. No lo vamos a hacer de derecha a izquierda, ¿verdad? No. Pues entonces os toca a uno de los dos. Bueno, yo básicamente lo que opino es que las compañías han cambiado un poquito la forma de trabajar, ¿no? Antes una ronda se levantaba en 6 meses, esto se está posponiendo hasta los 12. Están cambiando el mindset un poco, ¿no? Porque ahora estamos pivotando hacia una rentabilidad versus un crecimiento directamente vinculado a la inversión. Y estamos buscando también en compañías que ese runway sea de más de 18 meses, ¿no? Entonces, todo esto es un cambio un poco de paradigma de lo que veníamos, ¿no? Es el ideal, pero es un cambio de paradigma. Respecto a los fondos, bueno, la coyuntura es la que es. Hay fondos que tendrán más dificultad para levantar ese importe, ¿vale? Hay que tenerlo más fácil por el tema de actividad, por el tema de destino de los mismos. Y luego, en cuanto a oportunidades, para la startup yo creo que hay una cosa importante y es que van a aprender a optimizar la caja, ¿vale? Y aprender a gestionar esos recursos. Luego también, en cuanto a compras y adquisiciones, hay oportunidades de comprar players en el mercado. Y después también para los fondos, entrar a valoraciones porque sean más atractivas, ¿no? Esa es un poquito la síntesis que hago de la pregunta. A ver, yo, pues por intentar siempre contraargumentar, ¿no? Que estaba, claro. Yo no creo que el león sea tan fiero como lo pintan, depende de para quién. Es decir, para la fase sí, yo entiendo que la mayoría de los emprendedores que estáis aquí no estáis intentando levantar, algunos sí, pero 20 millones para arriba, si no estáis en vuestras primeras rondas. Y claro, pese a esa bajada del valor de las inversiones, pero mucho de ese valor viene dando por 3, 5 mega rounds al año. Y estos son los que más han sufrido, los grandes fondos, las empresas que han levantado muchísimo dinero ya con cierta escala y tal, pues son las que más se están viendo en una tesitura muy, muy complicada en este momento. Las que están naciendo en el último año, 2 años y tal y cual, ni sus valoraciones han variado tanto, ni si tienen un buen proyecto bien enfocado, prueban realmente una muy buena ejecución, etcétera, tienen tantas dificultades para levantar la ronda relativa, ¿no? O sea, no 2 millones, pero sí medio millón, etcétera. De hecho, nosotros y varios fondos estamos caninos por invertir, como siempre, ¿no? Entonces, por ese lado, no creo que sea tan malo para el ecosistema tal. Y luego también, por el otro lado, también positivo, ¿no? Decías, vamos a poder ver mejor capacidad de ejecución, gente que se arrima más a la caja, a la realidad empresarial de gestionar una empresa, no simplemente... ¿Sabe? La diferencia entre sueño y objeto, pues oye, tener un plan, realmente respetar o intentar respetar al máximo el plan, pero también van a haber menos competidores que levantan cantidades absurdas sin haber probado absolutamente nada contra los que tienes que competir también, ¿vale? Entonces, bueno, hay pros y cons en cualquier situación y las mejores iniciativas empresariales no han nacido en momentos de boom económico. Históricamente, para nada. Así que, ¿es buen momento para vender? Siempre. ¿Es buen momento para fundraising? Bueno, depende. Depende. Por intentar dar un punto un poco diferente, o sea, yo creo que Alberto nos ha explicado muy bien lo que nos ha llevado hasta aquí, pero sobre todo hay una métrica que si no la seguís es como súper interesante, que es cómo está balanceado el mercado, si está hacia los founders o hacia los inversores. Y es
ultra llamativo, y os recomiendo que busquéis el informe porque a mí por lo menos me explotó un poco la cabeza, ver cómo de repente veníamos de 2020-21, inicio del 22, un mercado completamente escorado hacia los fundadores, donde realmente íbamos los VCs a pedirles que por favor nos dejasen invertir, y esto, yo sé que cuando estás en el otro lado no parece que sea cierto, pero era cierto, a un mercado donde pues ha cambiado ese equilibrio de poder. Pero hay una frase que le digo siempre a algunos de los fundadores, ni antes erais tan guapos ni ahora sois tan feos, ¿vale? Es decir, ¿la nueva realidad es una realidad peor? Yo creo que es una realidad más real. Es decir, veníamos de un momento donde las compañías lo estaban levantando sin apenas métricas, rondas enormes, que yo creo que estaban siendo malas a largo plazo para el ecosistema. Ahora vamos a un punto, y estamos en un punto donde yo creo que es de donde deberíamos estar. Quizás no en el socavón, ahora estamos abajo en el socavón, quizás un poquito más arriba, pero o sea, lo que sí que es cierto es que seas una startup o no seas una startup, el crecimiento es importante, sí, sin ninguna duda, pero la eficiencia, hacer bien las cosas con cabeza, planificar, etcétera, es clave. Es clave porque que estemos estos señores que tenemos la suerte de gestionar fondos es maravilloso, pero a veces estamos, a veces no estamos, y a veces pues se puede secar el mercado. Si no tienes la capacidad de, llegado el momento, yo siempre digo, de tirar del freno de mano y poner la compañía con unos números que te puedan llevar a extender mucho la vida de tu compañía o incluso ser rentable, pues tienes un problema. Y después, y voy a romper una lanza contra nosotros, contra los VCs. Aquí está pasando una cosa, y César, que además lo ha planteado yo creo fantásticamente bien. O sea, aquí hay varios lados. Vosotros veis el lado de la relación que tenéis con los VCs, pero los VCs somos el jamón york del sándwich, ¿vale? Es decir, estamos entre vosotros y luego los inversores. Nosotros también tenemos inversores a los que pedirle dinero. Entonces, lo que está pasando es que sí, venimos de un exceso de liquidez. Ahora mismo, como siempre ponemos nombres molones a las cosas, hay dry powder, es decir, un montón de pasta en el mercado, teóricamente para invertir. Pero esa pasta tiene un ciclo de vida, un tiempo de vida. Si ahora se secan, como nos contaba César, un poco las inversiones que hacen en fondos otros inversores, a mí lo que sí que me da miedo es que, pues llegado de aquí a 2 o 3 años, pasemos una época de más frío que del que hace ahora. Punto 1 y punto 2, los VCs tenemos buena parte de la culpa en esto. Porque igual que, ¿verdad que a vosotros cuando estáis hablando con vuestros inversores os decimos, oye, las métricas no las hinchéis, contadnos la realidad, etcétera? Pues resulta que la forma en que nosotros contamos las métricas a nuestros inversores es con las valoraciones de las compañías que hay en el portfolio. Y hablando con algún LP, algún inversor de fondos, me decía que es que la misma compañía, porque son inversores en varios fondos, está valorada con un más o menos 60% de dinero. Eso hace que haya poca confianza. Entonces, nosotros también tenemos una parte de papel en esto. Gonzalo nos comentaba que bueno, él tenía ganas de invertir. Tú acabas de mencionar también el tema de los LPs, cómo hay pues, esa cierta presión por la situación actual. ¿Creéis que os habéis vuelto más exigentes a la hora de analizar las compañías? ¿Cómo ha cambiado eso con respecto a los últimos años? Volveré al comienzo. En nuestro caso no ha variado nada. En nuestro caso no ha variado nada. Entonces siempre hemos intentado ser muy disciplinados a la hora de analizar, pero claro, analizar lo que puedes analizar en una empresa de menos de 2 años de vida y con 6, 12 meses de métricas comerciales, etcétera. Entonces, hombre, pues es nuestro trabajo y lo que vendemos a nuestros inversores, LPs o socios, en nuestro caso, pues es nuestra rigor, profesionalidad y nuestro enfoque atemporal en cuanto a lo que hacemos y lo que queremos hacer a muy largo plazo. Entonces, claro, los ciclos van y vienen, es decir, un fondo que tiene típicamente 5 años de periodo de inversión, 4 años de desinversión, puede que vivas 2 o 3 ciclos en un mismo fondo y no aspiras a que sea el único fondo en tu vida. Entonces, o te mantienes fiel a honestidad, humildad y al valor a largo plazo que quieres crear, o no. Claro. Y o no, pues desapareces pronto. Desapareces pronto pues porque se ve el que puso ese 60% por encima y dice, ¿por qué lo has puesto? Mierda. Dice, porque el otro ha hecho un markup en base a la última valoración cerrada oficial. Entonces, ¿tú por qué tienes un 60%? Joder, me han pillado. Pues mira, la mentira tiene las patitas muy cortas entre emprendedores, entre inversores, entre panaderos. Sí, bueno, el análisis de deuda es un poco distinto al que hace un VC para aquellos que estéis pensando en solicitar
dos instrumentos. El tema de la deuda yo creo que se analiza desde otra perspectiva, que es un poco más analizar el repago, los flujos, pero yo creo que este momento de mercado sí que beneficia un poco a que los emprendedores inflen un poco menos los modelos y ya directamente de saque nos pasan el caso conservador, ¿no? Que antes nos pasaban el caso bullish o más agresivo, luego nos pasaron el base y ahora ya nos pasan el conservador. Y yo creo que es racionalizar un poco lo que decíais, y en el caso de la deuda más, porque tienes el downside muy claro y el upside lo tienes muy limitado. Entonces, es mejor que paséis previsiones que se puedan cumplir y un poco más conservadoras antes de que os pilléis los dedos el año que viene por haber metido una composición muy elevada en cualquier línea del Excel, ¿no? Yo creo que ese es el análisis más desde el punto de vista de la deuda. Yo, si queréis, o sea, nosotros, la respuesta, os voy a dar la respuesta obvia es que sí, seguimos invirtiendo lo mismo y buscando los mismos criterios. Pero sí que hay un factor y también yo creo que tenemos que ser todos bastante claros con esto. Hay más compañías buscando capital y el mercado se ha restringido un poco. Eso hace que haya más gente buscando los mismos euros, lo cual inevitablemente lleva a que es más competido el mercado. O sea, no os voy a mentir. Y también os diría que hay un factor que quizás los emprendedores tendemos a centrarnos un montón en las valoraciones, lo importante es cuánto vale mi compañía y quizás no le damos el mismo peso a pues el términos financieros o incluso de control que vienen cuando te hacen una oferta de inversión. Históricamente, de hecho, venimos, no sé si lo conocéis, las preferencias de liquidación, las liquidation preferences, al final de lo que hablan es de que, oye, si yo invierto dinero en tu compañía y al final tu compañía se vende por menos dinero de la valoración en la que yo he invertido, primero me devuelves el dinero y luego hablamos, ¿no? Esto es básicamente lo que hacen. Esto era algo a lo que nadie le hacíamos ni caso. Porque como todo, siempre las compañías crecían hacia arriba a la derecha, la siguiente ronda era más grande, es genial. Ahora estamos viendo que la gente que ha firmado con quizás demasiada alegría este tipo de términos, que son necesarios porque es una protección también desde el lado del inversor, ¿eh? O sea, no os digo que no sean necesarios, pero que tiene un impacto porque hace que si de repente las valoraciones de las siguientes rondas que vas a hacer son peores, pues hay compañías y sobre todo, no en las fases que estéis vosotros, pero en fases posteriores que levantaron además en el momento más caro, pues que la compañía está muerta. Está muerta porque básicamente si entran a la valoración que se va a hacer la siguiente ronda, la única realista, entran todas las prevenciones de liquidez que hay hasta ese punto, es que las acciones de los fundadores valen cero. Y por eso ahora se está hablando mucho de un término que a mí me acojona un poco, que es los zombicornios, ¿no? Que es que hay algunos unicornios que realmente están muertos y que no van a ser capaces de levantar su siguiente ronda. Por eso, y aquí la nota positiva, y súper de acuerdo con Gonzalo, la gente que estéis lanzando compañías ahora vais a tener muchísimas más fáciles las cosas que los que lo lanzasteis al calorcito del momento más caliente. Un breve inciso por lo que decías, porque un artículo súper interesante sobre esto de las liquidation preference y otras condiciones que, claro, cuando el poder del inversor comparado con el poder del emprendedor aumenta, normalmente se pide más porque hay menos competencia, ¿no? Y precisamente ese índice yo no lo conocía, el de la balanza de poder, y PitchBook fue hace 2 días, ¿verdad? Que de hecho estamos metiéndolo en presentaciones y tal. Pero claro, para todos los más jóvenes de los emprendedores y tal, PitchBook realmente es gratuito, a lo que suscribís a la newsletter te va a dar bastantes herramientas y conocimientos sobre estos temas que está comentando Javier, bueno, nosotros, y esto también de las liquidation preference venía hace nada, así que bueno, suscribís a la newsletter y cada día tienes una información interesante o puede resultar interesante en tu camino de fundraising y de emprendedor. Así que nada, porque puede ser útil y que está más orientado al inversor. Probablemente muchos emprendedores no saben PitchBook qué es, ¿no? Yeah. Nosotros seguimos invirtiendo en la misma tesis y en principio no ha cambiado nada para nosotros. Somos un fondo un poco atípico porque somos fondo banco, ¿vale? Pero directamente es misma rigurosidad, mismo ticket, no ha variado demasiado en nuestro caso. Pero bueno, que hay que bajar un poco las valoraciones, es lo que estábamos diciendo todos implícitamente, ¿no? No se ha entendido. Ya lo ha introducido un poco Alberto, pero bueno, a lo largo del último año hemos visto como muchas compañías que no conseguían levantar rondas de financiación pues tenían que tirar de rondas internas y en muchos casos
ha parecido el Venture Debt como una alternativa interesante. A nosotros en Cafán nos gusta mucho el Venture Debt como algo que complemente las rondas, no como algo para una compañía que no esté levantando equity en este momento y una compañía que tenga pues eso, ya ciertos revenues y que no se pueda ahogar con esa deuda, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros este instrumento? Yo personalmente, bueno, tenemos aquí más experto, ¿no? Pero no me gusta nada. Yo creo que es un instrumento complementario, ¿vale? Un instrumento que protege el equity, instrumento que a la vez es ágil en su forma y que, bueno, y que tiene una materia o es un poco diferente porque tampoco tiene un impacto sobre la valoración directa, ¿no? Sino que se puede jugar un poco con ello. Para mí es muy complementario, como decías, en rondas y, claro, tiene una contraprestación, ¿no? Que es que se ha de devolver. ¿Vale? Entonces, pero para mí es un instrumento adecuado. Nosotros como banco lo estamos practicando ya desde 2017, ¿vale? Y somos el primer banco que lo instauró, por lo tanto tenemos ya un expertise detrás. Yo diría que ni sí ni no, pero todo lo contrario. Es decir, lo bueno... Así protestón, ¿eh? Sí, sí, porque también hemos visto esta situación. Entonces, claro, el Venture Debt, lo bonito del Venture Debt es que muchas veces complementa una ronda permitiendo una mucho menor dilución a los fundadores en ese momento y que entra antes que un banco comercial pueda entrar con su préstamo con garantía real o con lo que sea más serio, ¿no? Con una, joder, me está algo de rentabilidad, algo de algo, ¿no? Pero... Sin embargo, precisamente por eso, muchas veces, y joder, y menos mal, ¿sabes?, se atreven a invertir antes de que tengan un modelo de negocio realmente definido y una cierta previsibilidad sobre su generación de ingresos futuros. Entonces, claro, el equity no pasa nada. Pues bueno, no pasa nada, perdemos nosotros nuestro dinero, pero no tienes que devolverlo, no hay un calendario de repago del equity, no hay que devolver. Si se distribuyen dividendos, pues bueno, ojalá mejor el exit, ¿no? Pero aquí no. Y aquí a veces se meten tan pronto, porque pues, el proyecto ilusiona mucho, hay muy buenos coinversores en equity dentro y tal y cual, pero realmente los fundadores a lo mejor no han aterrizado esa previsibilidad, ese product market fit, ese canal de comercial ya recurrente en donde puedes prever un poquito tus ingresos a futuro. Entonces, claro, si te llegan los primeros repagos del Venture Debt, que también normalmente es mucho más flexible la renegociación en caso de que no llegues que con un banco comercial normal, pero como que te comienzan a llegar los pagos y no tengas dinero para pagarlo, pues sigue siendo dinero a devolver y cada vez peor, se te va haciendo bola. Entonces, bueno, pues pese a que yo creo que es bueno, desde luego que existan y que en operaciones concretas puede ser el mejor instrumento, pues mucho cuidado a los emprendedores que estáis aquí que realmente tengáis cierta certidumbre sobre la capacidad de repagar las condiciones, pues sigue siendo deuda, ¿vale? Y está ese doble filo de la deuda. Sí. Estamos todo el día quitando miedo a la gente por los bancos y nos lo está poniendo aquí Gonzalo delante de todo el mundo, ¿no? Pues, básicamente, como tú bien dices, el Venture Debt hay que estructurarlo bien. Para los que no sepáis, un Venture Debt no deja de ser un préstamo, lo único que tiene la característica típica de que se presta a compañías que siguen perdiendo dinero. Entonces, como hay que repagarlo, pues tienes que estructurar un calendario de repagos que sea específico para esa compañía. Y por el riesgo añadido, porque muchos no podrán repagar porque la compañía irá mal, pues se da como un porcentaje de acciones como parte del préstamo, ¿vale? De tal forma que es deuda, pero tiene un warrant asociado. Ese es el producto, no es más. Entonces, obviamente, ese es el producto que yo estructuro. Animo a que las compañías lo analicen. Creo que en el momento de mercado en el que estamos ahora es súper útil, porque a las compañías les está costando levantar rondas, levantar las valoraciones que ellos buscan, y es un instrumento que acompaña. Yo creo que esa es la clave. El Venture Debt no se pide cuando te quedan 2 meses de runway y ya te vas a morir, porque ningún banco te va a prestar en ese dinero, no es un bote salvavidas. El Venture Debt, yo siempre digo a los emprendedores que es como una pieza del puzzle que es la que te falta, porque estás buscando una ronda de 5 y tienes 3,5 y por ese 1,5 te vas a dejar un montón de cosas relevantes para ti con un inversor en concreto que no lo quieres meter todavía, tal. Ese es el momento del Venture Debt, es acompañar la ronda porque no vamos a pegarnos tanto en temas de valoraciones y porque va a ser un impulso más a la ronda que estás haciendo, no como un mecanismo individual. Pero la proporción que comentas es muy interesante. Ha hablado de 3,5 equity, 1,5 deuda. Eso es, sí. No viceversa. Eso es, no sobreapalanquemos las compañías. También te digo, claro. Totalmente de acuerdo.
Sí, esta mirada quiere decir que estamos fuera de tiempo. Es poco sutil, aunque espero que eficiente, y lo lamento muchísimo porque sé que podríamos continuar charlando y con muchísimo interés, además, por parte del público. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Vamos a darles un aplauso también por la amabilidad y por la buena gestión del tiempo. Muchísimas gracias.